Ok Google, enciende la luz. Ahora mismo. Enciende el ventilador. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo encender o apagar los aparatos de nuestra casa usando el asistente de Google. Apaga la luz. Llevas todo el día apagando y encendiendo la luz. Para realizar este tutorial debemos comprar un pequeño aparato que cuesta aproximadamente unos 5 euros. Lo venden en muchas tiendas de internet y dejaré un enlace de compra, y sobre este dispositivo ya hice un vídeo sobre cómo conectarlos en varios aparatos de la casa. Voy a repasar brevemente la configuración inicial. Es muy fácil, descargamos la aplicación eWeLink, nos registramos desde el botón registrar. Yo ya tengo hecho todos los pasos del registro en el anterior vídeo y simplemente voy a iniciar sesión seleccionando mi país e introduciendo la cuenta con el correo electrónico y la contraseña que ya tengo configurada. Pulsamos en el símbolo más para agregar el interruptor remoto y pulsamos el botón que tiene arriba durante 5 segundos. Esto hace que la luz verde parpadee más rápido. Pulsamos en siguiente y si no nos aparece en nuestra red Wi-Fi, pulsamos en siguiente 2 veces y permitimos que la aplicación tenga acceso a nuestra ubicación. Y ahora introducimos la contraseña de acceso. Pulsamos en siguiente y esperamos a que se conecte el interruptor a nuestra red. Cuando se conecte, la luz verde debe permanecer fija. Ahora le cambiamos el nombre o le dejamos el que tenía, da igual, como quieras. Yo le pondré de nombre hogar. Y bueno, ya tendríamos la configuración inicial y podemos agregar un acceso directo o incluso encender desde el propio botón del aparato. Bien, ahora vamos a configurar las órdenes para que la aplicación eWeLink que acabamos de configurar obedezca las órdenes de nuestro asistente de Google. Es decir, para que le hablemos al teléfono y se enciendan o apaguen los aparatos de la casa. Vamos a instalar la aplicación IFTTT o abreviando IFT. Esta aplicación lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, que debe ser la misma que usamos en el asistente de Google. Ahora hacemos una búsqueda y buscamos eWeLink. Pulsamos en servicios y dentro de las opciones debe aparecernos en status en color verde la palabra active. Si no aparece active, pulsamos en edit connection y ponemos la misma cuenta que tenemos en eWeLink con los mismos datos. Bien, una vez hecho esto, ahora podemos empezar a configurar las órdenes habladas. Así que pulsamos en el símbolo más y vamos a crear la primera orden. Así que buscamos el asistente de Google, pulsamos en una simple frase y ponemos lo que queramos, por ejemplo, enciende la luz. Aquí abajo nos pregunta qué queremos que nos responda el asistente. Pues podemos poner, no sé, perfecto o ahora la enciendo. Aquí realmente podemos poner lo que queramos. Y aquí la verdad tenemos un mundo de posibilidades para trolear a la gente y así cambiar las respuestas del asistente de Google. ¿Cuál es tu canal de YouTube favorito? Bueno, es cuestión de gustos, pero no me pierdo ningún vídeo de móvil Android. Súper importante poner el idioma español y ahora guardamos esta orden. Pulsamos en el símbolo más que está abajo y buscamos la aplicación eWeLink. Y pulsamos en la opción de abajo del todo y como vemos me ha reconocido el interruptor que le puse de nombre hogar. Y simplemente vamos a elegir la acción que queremos cuando digamos enciende la luz, que va a ser, como no podía ser de otra forma, poner el interruptor en on. Pulsamos en crear la acción y luego en finalizar y ya tendríamos la opción de encender terminada. Ahora repetiríamos los mismos pasos para apagar el interruptor, pero esta vez creando una nueva orden con otra frase distinta en consonancia con lo que vamos a hacer y con una frase de respuesta distinta. Y creamos la opción de apagado dentro de las opciones del interruptor. Ok Google, enciende la luz. Ahora la enciendo.
Ok, Google. Apaga la luz. Apagando luces. Ahora si quieres puedes desinstalar las dos aplicaciones que acabamos de configurar, incluso puedes usar otro teléfono que tenga la misma cuenta Gmail, pues la orden de encendido y apagado está almacenada en la nube de la aplicación IFT. Enciende la luz. Ahora mismo. Por lo tanto, habiendo conexión a internet, que es imprescindible, siempre funcionará con el asistente de Google. Apaga la luz. Apagando. Bueno, pues esto es todo. Ahora ya sabéis cómo cambiar las respuestas del asistente de Google Enciende la luz. y encender aparatos de la casa. Yo me despido aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Apaga la luz.